Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar visitando este canal. Anhelo con todo mi corazón que sea de bendición a tu vida, a la vida de tu familia y de todos aquellos que tú conoces, que tal vez estos mensajes puedan ayudarlos para que todos crezcamos en el conocimiento de Dios. Y bueno, vamos al tema que todos queremos de cómo tener autoridad para predicar la palabra de Dios. Muchas veces vemos predicadores que hablan fuerte, que levantan su voz, que gritan la palabra de Dios, y muchas veces pensamos que eso es autoridad. Y la autoridad no va en el tono de tu voz, la autoridad no va en tu carácter, la autoridad de Dios es algo mucho más profundo y es algo muy diferente a lo que nosotros identificamos con autoridad. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Entonces así va a venir la autoridad a nuestras vidas. La autoridad no depende de cuán fuerte yo hable, la autoridad no depende de cuán fuerte sea mi carácter, la autoridad no depende absolutamente de nada de eso. La autoridad depende de cuánta autoridad le demos a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo así? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, a nuestros deseos, nos negamos a nosotros y dejamos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros y actúe en nosotros conforme a su voluntad, entonces viene la autoridad a nosotros, porque la autoridad es una persona, la autoridad es el Espíritu Santo. Entonces cuando tú menguas y Él crece, crece la autoridad en ti. ¿Ves qué sencillo? No todo fuego es fuego de Dios. Recordemos cómo cuando Elías estaba huyendo de Jezabel porque quería matarlo, como dice la palabra de Dios que había un fuego, pasó un fuego, pero en el fuego no estaba Dios. No en todo fuego está Dios. Muchas veces es emocionalismo de la persona, muchas veces es el mismo carácter de la persona que lo hace que sea enérgico, pero aún así ahí no hay autoridad. En cambio ves algunas personas que son tan pasivas, que son tan pacientes, que son tan suaves al hablar, pero tienen autoridad y mueven tu vida, porque es el mismo Espíritu Santo de Dios hablando a través de esa persona. Esa es la autoridad. Para hacerlo más gráfico, es como un saco. Nosotros debemos ser como un saco. Necesitamos estar vacíos totalmente, vacíos de orgullo, vacíos de rencor, vacíos de todo aquello que a Dios no le agrada, para poder que Dios llene ese saco. Es como si Dios se pusiera ese saco y fuera Él el que actuara ya en nosotros. Ya no somos nosotros. Y no importa quiénes somos nosotros. Y no importa nuestra autoridad. Importa la autoridad del Espíritu Santo. Esa es la verdadera autoridad de la iglesia. Esa es la verdadera autoridad que necesitamos en la iglesia de aquí en adelante. No necesitamos autoridad de caracteres, necesitamos autoridad del Espíritu Santo. Es tiempo de que la iglesia pare de estar trayendo invitados a predicar a su iglesia y decirle, yo quiero que tú prediques de este tema. No, es tiempo de frenar eso. Es el mismo Espíritu Santo quien sabe cuál es la necesidad de la iglesia. Es el mismo Espíritu Santo que sabe cuál es la carencia de la iglesia. Aun si nosotros o los predicadores o los pastores vieran alguna necesidad en la iglesia, posiblemente lo que haga falta es otra cosa. Entonces es el Espíritu Santo quien sabe cuál es la necesidad exacta. No dejemos nunca que un chisme de la iglesia o una situación en la iglesia trace tu mensaje. Jamás traces tu mensaje por los acontecimientos de la iglesia, porque son mensajes vacíos. Solo Dios sabe qué necesidad tiene cada corazón, y con un solo tema, que el Espíritu Santo de Dios hablará a cada corazón de acuerdo a su necesidad, porque Dios es nuestra porción. Él sabe qué necesitamos.
Así que es tiempo de dejar que el Espíritu Santo obre en la iglesia, que el Espíritu Santo tome la autoridad que le corresponde en la iglesia. Hace mucho tiempo estamos haciendo en la iglesia nuestra voluntad y no la de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Y así no es. El orden es diferente. Tenemos que ser como Juan, que dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cómo hacemos esto? Jesús nos enseñó cómo hacerlo, velando y orando. Tenemos que sacrificar la carne. No podemos seguir dejándonos, no nos podemos dejar llevar más por la carne, por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, porque nosotros pensamos que a la iglesia le hace falta eso. Con Dios las cosas no funcionan así. Dios sabe exactamente qué es lo que tú y yo necesitamos. Deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Ve al secreto, humíllate en la presencia de Dios. Dile al Espíritu Santo que haga contigo como Él quiera. Que tú no eres nadie, que quite de ti lo que a Él no le agrada y ponga en ti más de Él. Que quite de ti y ponga más de Él. Porque esa es la verdadera autoridad. El Espíritu Santo de Dios es la verdadera autoridad. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pedro ni siquiera muchas veces necesitaba hablar, simplemente pasaba y su sombra sanaba a los enfermos, porque era el Espíritu Santo, la autoridad en él, no él. Él mismo decía, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros como si por nosotros fueran hechos estos milagros? Pedro mismo lo decía, porque sabía que la autoridad no era de él. Él sabía que ese día de Pentecostés, que ese día en el aposento alto, él había recibido mucho más de lo que necesitaba. Él sabía que había recibido todo el poder, porque sabía que el mismo Espíritu Santo de Dios había venido a morar en él, como el Padre se lo había prometido, como el Padre lo había prometido. Cristo lo dijo, es una promesa y este es el tiempo. Iglesia, este es el tiempo de que pidamos al Padre su promesa, de que nos bautice con su Espíritu Santo, de que su autoridad reine en nosotros, para que entonces la iglesia viva y se mueva en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de nosotros. Nuestro poder es insuficiente. Así que este es el tiempo. Este es el tiempo. Si nadie te ha hablado, escucha lo que hoy tengo para decirte, lo que el Señor quiere que sepas. Todos necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el fuego de Dios en nosotros, consumiendo lo que a Él no le agrade y obrando a través de nosotros. Nosotros no importamos, no importa quién soy yo, no importa quién eres tú, importa lo que el Señor muestre a través de nosotros para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado en toda la tierra. Eso es lo único importante. No importas tú, no importa yo. Solo importa el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga.